Esa es otra cosa que no hemos dicho los historiadores. ¿Cómo estaban los indios antes y después de la independencia? Los indios perdieron las mujeres. ¿Qué era Selva Alegre? Español americano, por supuesto. O me estás diciendo, si yo fuera Selva Alegre, que soy indio, que soy negro. No, pues yo soy español, a mucha honra, a mucho orgullo, y americano, también a mucha honra y a mucho orgullo. Yo nací aquí. Ellos eran españoles, pero opuestos al liberalismo radical, de la, como tú bien has señalado, igualdad, libertad, fraternidad. No, hasta allá no llego. Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Último día de despotismo y primero de lo mismo. Decía un grafiti que se pintó en las paredes de Quito hace más de 200 años, tras la derrota de las fuerzas coloniales y la llegada de un nuevo poder a un territorio que aún no decidía convertirse en nación. Esa frase sigue viva, porque los males que pretendían erradicar las guerras de la independencia no han desaparecido. La exclusión persiste, el desarrollo sigue siendo furtivo y la dependencia externa continúa. Por eso hoy muchos historiadores sostienen que aquellas guerras por la independencia en América fueron insuficientes y ambiguas. Alegan que no existió un verdadero proyecto común y que en lugar de una transformación profunda surgieron nuevas élites que se encargaron de preservar el poder para pocos. Esta vez de nuevo hablaremos con el doctor Carlos Landázuri, historiador, investigador y maestro universitario. Bienvenido, Carlos. ¿Por qué los ganadores de esas luchas contra los españoles tardaron en imaginar la construcción de naciones? Bueno, comencemos, permítemelo, agradeciéndote esta invitación. Para mí es siempre muy importante conversar sobre estos temas cuando uno ha aprendido muchas veces en estudios a través de becas, etcétera. Se debe a la sociedad, obviamente, y entonces si es que creen que algo puedo decir, me estás dando una oportunidad de oro. Y tienes mucho que decir, por eso nos congratula tenerte aquí. ¿Por qué tardaron en imaginar una nación? ¿Ese era el propósito inicial o qué ocurría? Es difícil, pero la respuesta así más en sencillo sería imaginar y construir una nación es algo tremendamente difícil. No es como que si me dices a mí, ve, construye un edificio como de ¿qué será? 15 pisos, etcétera, ¿no? Bueno, es dificilísimo. Necesito una cantidad de plata enorme. Necesito contratar ingenieros, arquitectos, decir para qué voy a construir ese edificio. No es lo mismo una iglesia que un conjunto habitacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es teóricamente posible. Y una vez que yo, en este caso, construya ese edificio, pues eso queda. Yo puedo morir y el edificio queda. Y si salió bien, todo el mundo dirá qué lindo, qué maravilla, cómo mejoró el barrio, etcétera, ¿no? Una nación no es así, ¿no? Una nación depende de las voluntades de todo el que integre esa nación. Y además, a diferencia de ese edificio, no es una cosa real que está ahí. Y que, bueno, si queremos lo derrumbamos, pero derrumbarlo también es bien difícil, ¿no es cierto? No, esto debe ser reconstruido por cada generación. Nosotros debemos... Es una reinvención continua. Exacto. Y por eso es que no hay nunca una continuidad de procesos. Claro. Hay un reinventarse del Ecuador cada cierto tiempo. Claro, y de todas las naciones. Digamos, y el Ecuador de hoy... podemos imaginarnos que no será igual al del 2200 y no será igual al del 2050, para poner una fecha ya cercana, ¿no? Cada generación es otra nación, ¿no? Que adopta
reconoce una historia común, pero sobre ella construye una visión de la realidad, de sí mismos, de nuestro destino, de nuestra... ¿no? Entonces, si trasladamos eso a la época de la independencia, y tal vez comencemos por ahí, ¿qué pretendieron los patriotas quiteños de 1809? Que son los primeros, hay discusiones y habría que... en América que plantean la creación de un Estado, Sí. ¿no? ¿Qué pretendieron? Y tenemos que retrotraernos a 1808, al año anterior. ¿Qué pasa en 1808? Una cuestión que no tiene que ver con el Ecuador, que no tiene que ver directamente con América, y es que Napoleón invade España. Y esas noticias van llegando muy difícilmente a América, porque Inglaterra, enemiga de Francia, enemiga de Napoleón, bloquea los mares y se dificulta los viajes entre España y América. Y peor todavía, a esta parte de América quedamos al Pacífico, no al Atlántico. Entonces, Quito debe haber sido una de las ciudades principales que recibió esa noticia más tarde de todo el continente americano. Y los líderes quiteños se preguntan qué va a pasar. Todos son partidarios del rey de España. Sí. Y entonces todos desean y rezan para que el rey de España triunfe, pero es casi imposible. España ha derrotado a todas las naciones europeas. Pero, y de paso, Carlos, también estaban debilitados por una ausencia de una España vigorosa que pudiera conducir y que además estaba dedicando los recursos que aquí se producían a alimentar las arcas de la corona para sostener la propia guerra contra Inglaterra y luego contra Francia. Sí, entonces, visto desde los patriotas quiteños, todos queremos que triunfe nuestro señor, primero Carlos IV, segundo Fernando VII. Ese es nuestro deseo. Nosotros no somos antimonárquicos. Entonces, no soñamos todavía un Estado. No, pero ahí comienza, porque dicen, deseamos eso, pero ¿pasará? Y el gran riesgo es que pase lo contrario, que Francia, que ha derrotado a innúmeras naciones de Europa, a coaliciones de naciones europeas, a España le va a ser muy fácil derrotarla. Cuanto más que ya había penetrado, no era que estaban peleando en la frontera, ya había penetrado a España con permiso de la corte española para combatir al Portugal. No nos metemos por qué ni en qué, ¿no? Entonces era solo mantener el dominio. Y entonces los notables de Quito dicen, lo que va a pasar es que Napoleón se impone, en efecto, que es lo que ya estaba pasando. Carlos IV va a abdicar, Fernando VII va a abdicar, Napoleón va a lograr coronar como rey de España y por lo tanto de América a José Napoleón Bonaparte, su hermano, y nosotros nos vamos a convertir en colonia de Francia, ¿no? Eso, bueno, si ya somos colonia, nos da casi lo mismo que seamos de Francia, de Inglaterra. No, en absoluto. Ahora, entre paréntesis, ese resquemor que tuvieron los quiteños, la clase alta quiteña, un poco ya empieza a expresarse en la propia corona, porque en 1795, con Primicias de la Cultura de Quito, incluso se controla la correspondencia que provenía de Francia. Tenían ya terror de que esas ideas pudieran contaminar la postura a favor de una posible independencia o por lo menos alejamiento de España. Correcto. Era como si ahora dijéramos, no tal vez hoy, pero si hace unos 20, 30, 40, 50 años hay el peligro de que el Ecuador caiga bajo un gobierno comunista, tipo, llamémosle Fidel Castro, ¿no es cierto? Eso en la sociedad ecuatoriana y más en la clase alta
dominante, ecuatoriana, quiteña, guayaquileña, lo que sea, produce terror. No era simplemente un cambio de idioma en el imperio, sino era ir a estos impíos franceses, aquellos que habían en la reciente Revolución Francesa, por ejemplo, esto era lo que más impresionaba a la gente, cogido a una señorita de la calle, a una prostituta, la habían coronado como la diosa razón con el gorro frigio, la habían paseado por las principales calles de París en unas andas que antes se paseaba solo a los reyes o a los santos o a las imágenes de la Virgen, etc. Y la habían introducido a la Catedral de Notre Dame, la que se quemó, la que ahora está restaurada, como la diosa razón. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ser parte de un imperio así, de un imperio revolucionario, liberal, espantoso, anticlerical, anticatólico? Y un imperio que estaba planteando también igualdad, fraternidad. Eso generaba otro cisma, pero por supuesto, en mentalidades que estaban alejadas de esos conceptos que eran muy modernos para ese tiempo. Claro, digamos que yo fuera el marqués de Selvalegre y tú un revolucionario liberal y me estabas tratando de convencerme y yo te digo, o sea, ¿me estás diciendo, por ejemplo, que yo soy igual a mis esclavos negros? ¿Me estás diciendo que mis peones indios son iguales a mí? Bueno, si es que me estás diciendo semejante brutalidad, aquí termina nuestra amistad y aquí termina nuestra conversación. Entonces, eso es lo que les aterra, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Obviamente seguiremos rezando para que gane nuestro señor Fernando VII, reconquiste la península y todo siga bien. Ahora, si planteas al marqués de Selvalegre, de paso, tengo que pedirte que nos digas cuál es la postura que él tiene frente a España en ese momento. Muy amigo del propio Eugenio Espejo, busca y promueve la creación de la Sociedad de Amigos del País, tiene el vínculo con Nariño en Colombia, está involucrado con nuevas ideas, con ideas que provienen de la misma Francia, ¿no? Sí, recordemos que Nariño hace la traducción de los derechos del hombre. Correcto. Y que, bueno, sí, tiene una nueva perspectiva del mundo. ¿Cuál es la postura del marqués de Selvalegre? A ver, vamos a las cosas más puntuales. Todas las que tú has dicho son ciertas, pero si yo fuera el marqués de Selvalegre añadiría, mi hijo Carlos está peleando en el ejército español en contra de Napoleón. Claro. Esa es mi posición. Yo estoy arriesgando la vida de mi hijo, ¿no? Entonces yo soy antifrancés, por supuesto. Yo soy pro España. Yo soy español, como se definían todos. Por ejemplo, contemporáneo de Espejo, más o menos, el padre Juan de Velasco, él se definía como español americano. ¿Y qué era Selvalegre? Español americano, por supuesto. O me estás diciendo, si yo fuera Selvalegre, que soy indio, que soy negro. No, pues yo soy español, a mucha honra, a mucho orgullo. Y americano, también a mucha honra y a mucho orgullo. Yo nací aquí, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ellos eran españoles, pero opuestos al liberalismo radical, de la, como tú bien has señalado, igualdad, libertad, fraternidad. No, hasta allá no llego, ¿no? Entonces, el terror es, y Selvalegre dice, ¿qué hacemos? Y convoca a una serie de gentes como él, militares, profesores universitarios, el rector de la Universidad de Quito, clérigos, por ejemplo, el párroco de Pinta, etcétera. Pero si es que los convocaba en días normales, las autoridades, que también estaban angustiadas por esto, hubieran pensado, ¿qué será lo que discuten? No, los convoca a su hacienda, la preciosa hacienda de Chillo Compañía, en el Valle de los Chillos, que había sido de la Compañía de Jesús ya expulsada, los convoca para celebrar la Navidad. ¿Qué cosa más buena, más santa, más normal en la vida de Quito? Y claro,
ahora ir a Chilló, cogemos el carro, vamos, rezamos la novena, si es que eso es lo que vamos a hacer, y regresamos, ¿no? Pero allí hay que coger el caballo, varias horas de llegar. Todo un viaje. Entonces se quedan varios días en Chilló compañía. Y ahí rezan la novena, por supuesto, ¿no? Pero Selvalegre les dice, vean señores, tenemos que discutir esto. ¿Qué hacemos si es que lo que parece posible, sencillamente Carlos IV y Fernando VII siguen de prisioneros de Napoleón en Bayona, prisioneros en un palacio, tratados con la máxima cortesía, pero prisioneros, y Pepe Botellas, como le llamaban a José Bonaparte, sigue de rey de España. Los franceses consolidan su dominio y nosotros nos convertimos en colonia de Francia. Bueno, eso no lo podemos permitir. Primera idea. Y segunda idea. Y entonces plantean lealtad a España. Lealtad verdadera a España. Y no tanto a España, sino al rey de España. Porque yo no sé qué tengo que ver con Cádiz y con Barcelona, pero el rey de España es mi señor natural. Él representa a Dios para los asuntos políticos, civiles, así como el Papa representa a Dios para los asuntos eclesiásticos. ¿Cuándo entonces llega ya esa postura de pensar en que se requiere un Estado? Ha transcurrido 1808, 1809, 1810, importantísimo el proceso. ¿Cuándo surge el Estado como figura? Enorme interés en tu pregunta. A ver, ellos mismos van discutiendo, no es una conversación de cuarto de hora, es de varios días, ¿no es cierto? Van discutiendo y allí añaden situaciones que ahora las llamaríamos ecuatorianas o quiteñas, como se decía en esa época, muy particulares. Quito, especialmente la ciudad de Quito, había sido una de las ciudades más importantes de América del Sur, de las ciudades hispanoamericanas de América del Sur. ¿Basada en qué? Basada en el comercio realizado a través de Potosí, básicamente de textiles, pero a través de los textiles de todo. Por ejemplo, se fabricaban imágenes de santos para ser vendidas en Potosí. ¿Hacia quiénes? Hacia los que compraban en Potosí, los que iban a traer la plata de Potosí. ¿Y quiénes eran? Todos los hispanoamericanos. Por ejemplo, imágenes quiteñas hay en Chile, hay, etcétera, ¿no? Y entonces, pero las minas de Potosí en el finales del siglo XVII se agotan. Exacto. Desaparece ese mercado y Quito pierde el mercado no de Potosí, sino de Sudamérica. Claro. Y pierde la capacidad exportadora de sus obras religiosas y textiles. Exacto. Que eran y entonces baja la importancia de Quito. Y para cuando se divide el virreinato de Lima, que era el único que existía en Sudamérica, se divide y se piensa crear otros virreinatos, las élites quiteñas proponen Quito, capital de la Nueva Granada, ¿no? Pero no les aceptan. Y la capital de Nueva Granada se discute más, aunque se considera Quito, se discute más entre Cartagena y Bogotá. Y se decide Bogotá porque era muy peligroso que el virrey viva en Cartagena, que los ingleses se tomen Cartagena, es un puerto del Caribe, ¿no es cierto? Y cogido el virrey era bien difícil negociar, ¿no? Desde un punto de tanta... Entonces, capital, esto. Y Quito pelea entonces, argumenta la creación de una capitanía general, capital Quito. Tampoco triunfa y va decayendo. Entonces, tomando esta historia, llamémosle ecuatoriana, dicen, nosotros tenemos que reconstituir un país rico. Y para reconstituir un país rico necesitamos oro y plata, porque no podemos imprimir billetes, ¿no? La moneda vale por su valor metálico, oro o plata. Plata, ya el Potosí lo que produce es muy poco, pero el Chocó colombiano produce oro. Incluso algunos de los Montúfar están metidos en esos negocios y comercian con Quito. Y si es que cogemos toda la costa, que ahora es colombiana, y Panamá, tenemos además contacto con España y con Europa. Entonces, reconstituyamos así la antigua audiencia de Quito
¿Por qué? Porque si es que triunfa Napoleón, nosotros nos vamos a independizar de facto, no porque queramos. Y porque Inglaterra va a bloquear al imperio francés el uso de sus posesiones americanas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ser independientes. Y si eso sucede, tenemos que adelantarnos a Lima y tenemos que adelantarnos a Bogotá. Eso es lo que se hace. Bueno, se decide hacer en el carnaval de 1809, o sea, el 12 y 13 de febrero de 1809, pero los descubren, los toman presos, en fin, etcétera. Y finalmente, cuando el último de los apresados, Juan de Salinas, es liberado, y Juan de Salinas es clave porque él es militar y tiene gran influjo en la guarnición quiteña, entonces allí dan el golpe, pero hasta eso ya se han atrasado y es el 10 de agosto de 1809. Entonces, el interés es, si es que somos independientes, no es que estamos luchando en contra del rey de España, nosotros seremos el gran país que hemos sido. No queremos ser Ecuador capital Bogotá, Ecuador capital Lima, etc. Queremos ser, nadie pensaba en el nombre de Ecuador, el gran Ecuador capital Quito, obviamente, ¿no? El gran país de Quito. Claro, claro. Entonces, cuando esto acontece, ¿no? Que son momentos de enorme duda, nadie piensa todavía en un Estado, yo insisto con eso, porque sí. Quiero llegar al punto de entender cómo concibieron el Estado, este Estado que no ha terminado de resolver las cosas, como hemos dicho en un inicio, pero es importante encontrar el origen. Ya, pero aquí está el origen, porque si tú dices, si nos independizamos, tenemos que constituir un país como lo estamos describiendo, obviamente con Popayán, obviamente con Guayaquil, obviamente con Cuenca, obviamente no obviamente, pero nuestra propuesta es con todo el litoral pacífico norte de Sudamérica y Panamá, ¿no es cierto? Y también, obviamente, aunque eso se discute menos, Maynas y Jaén, ¿no? Porque ya no tenían mucho sentido para Quito, ¿no? Pero también, pues todo lo que fue la Real Audiencia de Quito, más esto, ¿no es cierto? Ahí estás, si es que tú es el que me propones, te digo, tú estás soñando, tú estás proponiendo un Estado. Y yo te tendría que decir sí. Tal vez no me di cuenta de lo que proponía, pero obviamente estoy un Estado. Sí. Independiente no tanto, vuelvo a repetir, de Madrid, sino de Lima y de Bogotá, que son nuestras rivales naturales, porque Madrid está muy lejos, importa poco. Y entonces podemos ser un Estado bajo la soberanía general de el rey de España. Eso no hay problema, ¿no? Entonces, Bolívar. Vamos ya a este personaje importantísimo que concibe la Gran Colombia, ¿no? ¿Es a partir de qué? Con ese mismo sentido, entendiendo la condición estratégica de estos países, ¿por qué crees que él llega a una postulación de una idea tan interesante, entendería, viéndole en el tiempo, pero que no ha podido concretarse como él habría querido? Porque la independencia que se va dando a partir de lo que hemos dicho en toda Hispanoamérica, y por eso es que en 1810 ya hay varios golpes de Estado para instaurar la independencia. La independencia desata unas tendencias centralistas y disgregadoras, centrípetas, podríamos decir, ¿no? Y allí se recurre al principio del uti possidetis. Lo que habéis poseído, seguiréis poseyendo, ¿no es cierto? Pero cada uno lo interpreta a su manera. Las capitales virreinales dicen, ese uti possidetis se aplica al virreinato. Las capitales audienciales como Quito dicen, eso se aplica a la audiencia. Pero las capitales de gobernaciones, como Popayán, Guayaquil y Cuenca, para nuestro caso, se aplica a la gobernación, ¿no es cierto? Entonces, Bolívar es el máximo exponente de la tendencia centralista unificadora y planifica, él llega a pensar que toda Hispanoamérica debería ser un país independiente.
¿no? Pero bueno, como tampoco podemos decir sobre México, sobre Argentina e incluso sobre Chile, entonces vamos a hacer la República de Colombia, porque Gran Colombia la llamamos posteriormente para diferenciarla de la Colombia de Bolívar. Entonces, hablando de los países actuales, con Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador. Ojalá Perú, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lleguemos, ¿no? Esa es la cuestión. Bolívar piensa en este estado tan grande porque su idea, su sueño es la creación de estados grandes. Estados grandes, mencionas a Perú y también estoy tentado a preguntarte, ¿por qué Sucre, que incluso encabeza esa gran lucha por la independencia del Perú, termina disgregado, no acepta ser parte de? ¿Qué afecta tanto la posibilidad de sumarse a la propuesta que tenía Bolívar y el propio Sucre? A ver, la realidad, porque tal vez si es que ahora estuviéramos conversando de esto y tú me propones reconstruyamos la Gran Colombia o incluso reconstruyamos una, digamos, Gran Colombia todavía que incluya a Perú y a Bolivia, porque acuérdate que Sucre fue presidente de Bolivia, claro. ¿No es cierto? Tal vez yo, representando así a la nación ecuatoriana, dijera, ¿por qué no? Somos parecidos, ¿no? Somos de los mismos. Pero en esa época era bien distinto. ¿Qué de parecido tenía, por ejemplo, Guayaquil con Bogotá? Y si le dicen, por ejemplo, elegimos a un diputado cuencano para que nos represente en el Congreso, que obviamente se va a reunir en Bogotá, le toca a él renunciar casi a su vida. Pensemos que Sucre fue asesinado en uno de esos viajes, claro. ¿No es cierto? Entonces este diputado cuencano viaja semanas y semanas y semanas para llegar al Congreso. Y esto es cosa que pasaba con frecuencia, llega cuando el Congreso ya se había terminado, ¿no? Y entonces no sirve de nada, ¿no? Y discute aquí, bueno, me tienen que pagar mis dietas. ¿Qué dietas? Pues si usted no hizo nada, etcétera, ¿no? Entonces se ve como muy difícil. Ojalá tuviéramos un avión, ojalá tuviéramos un ferrocarril, ojalá tuviéramos un automóvil, porque así no podemos. No. Y luego las diferencias. Por ejemplo, Quito, que soñaba en reconstruir su imperio textil, sobre todo textil, pide unas políticas proteccionistas, como Trump ahora, ¿no es cierto? Aranceles altísimos para los tejidos ingleses, que son nuestra competencia. Pero eso en Bogotá no tiene ningún apoyo, pues. Dicen, no, que vengan gratis, pues, ¿no? Que además son mejores que los quiteños, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que fracase la idea de estos grandes estados. Sí. Y entonces priman los intereses particulares, claro, regionales, locales, porque detrás de ello hay un gran movimiento económico. Pedimos que no dejen de suscribirse a este programa. Cada semana tenemos temas nuevos y a diario algunos aspectos de la historia son comentados a través de este canal. No deje de suscribirse, de poner like, de recomendar y de mandar comentarios. Eso es muy importante para nosotros. Seguimos con Carlos Landázuri, historiador. Carlos, ya producida la lucha de la independencia, viene aquí el 24 de mayo de 1822, que es tan importante. Luego habría un evento militar final en Imbabura. Soñamos ya con la Colombia y después con la Gran Colombia. ¿Por qué se diluye en el camino? Ya hemos dicho algunos aspectos, las posturas regionales, intereses particulares, pero ¿qué más acontece en esencia? Tal vez nos faltó lo que tenemos ahora, que es la tecnología y la facilidad de la comunicación. Sí. Este programa, por ejemplo, lo podrían ver en Bogotá con toda facilidad. O en China. O en China, ¿no es cierto? Y seguramente habrá quien lo vea, ¿no? Pero eso era absolutamente imposible en esa época. La única cuestión era, por ejemplo, escribir una carta, ¿no? Que podían escribir solo
los de la clase alta, ¿no? Y esa carta llegará, ¿no? Era casi una cuestión, y será respondida. Y si es que era respondida, ¿cuántos meses después? Es decir, era sumamente difícil. Ese era un factor. El de la comunicación tan tardía, tan complicada. Pero, ¿y qué más? Supongo que la palabra tenía un peso muy importante también en ese momento, la palabra dada. Sí. ¿Y cuál era la palabra dada por las élites criollas que empujan la independencia respecto de integrarse como una nación sólida, grande, que pudiera sostenerse, ¿no? A ver, yo trataría de explicarlo poniendo un ejemplo extranjero. Por ejemplo, las 13 colonias británicas de los Estados Unidos en la costa atlántica de lo que ahora son los Estados Unidos, ni siquiera toda, por ejemplo, Florida era española, ¿no es cierto? Una parte, pero eran 13 colonias pequeñas. Por ejemplo, si le decían en el siglo XVIII, XVII que esas ciudades iban a ser más importantes que Quito, los quiteños se hubieran reído. ¿Cómo? Vengan, conozcan Quito, pues vean la iglesia de la Compañía, vean la iglesia de San Francisco. ¿Y qué iglesia tienen ahí? Aparte de que ha de ser iglesia protestante, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, solo viendo el edificio. No digan tonteras, ¿no es cierto? Esas colonias se independizan en una guerra, también, antes, 1776, declaran la independencia, y deciden unirse. Ellas no eran parte no tenían un gobierno común. Y esa realidad incluso influye en el pensamiento local. Claro. Llama mucho la atención el proceso de independencia de Estados Unidos. Claro, es nuestro referente inmediato, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacen? Y una de las cosas que hacen es imaginarse una constitución y escriben la constitución, que es la misma que dura hasta el día de hoy, con algunas reformas, etcétera, pero es la misma. Las enmiendas. Y otra cosa que se necesita es una capital, ¿no es cierto? Y entonces las grandes ciudades de la época dicen, pues nosotros, digamos, ¿quiénes? Filadelfia, donde se reúne el Congreso Continental, Boston, donde se pelea gran parte de las primeras guerras de la independencia de los Estados Unidos, Nueva York, que ya sentía que, no sé si soñaba con ser la capital del mundo, pero estaba en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Y los representantes de esos países, hasta entonces independientes, dicen, no, ustedes pueden ser capital de su antigua colonia, pero ahora estamos formando un país, busquemos una capital. Y no vamos a escoger la capital o la ciudad importante de ninguno de nosotros. Creemos una capital y entonces consiguen un terreno virgen, un terreno agrícola, a orillas del Potomac, y allí fundan la ciudad que le llaman muy poco después Washington. ¿No es cierto? Que los mismos americanos se burlan y dicen, por ejemplo, la ciudad de las calles sin casas, porque no hay nada construido, pero ya se trazan calles, ¿no es cierto? Etcétera. Y esa es la capital. El caso latinoamericano es absolutamente lo contrario. No es que una nación en ciernes crea una capital, sino son las diversas capitales que ya lo han sido por años, por décadas, por siglos, las que dicen nosotros, Quito es el ejemplo clarísimo, nuestra función es ser capital, ¿no? No es como después salió el lema, Quito, una ciudad para vivir. Bueno, si le gusta el clima, en fin, viva aquí, no hay problema, pero no es para vivir, es una ciudad para gobernar, ¿no? Entonces, es Quito la que, tratando de reconstruir el antiguo reino de Quito, la antigua Real Audiencia de Quito, la que dice, obviamente, Popayán, Guayaquil, Cuenca, para decir esas ciudades, forman parte del nuevo país. Pero Guayaquil, Popayán, Cuenca y sobre todo Cuenca y Guayaquil, ¿cómo así? Sí. ¿No? Y se resisten. Y se resisten. ¿Cómo así? ¿No? Etcétera. ¿Y cómo así vamos a crear una república que se llame Quito?
¿no? Bueno, varios lo logran. Por ejemplo, Guatemala, capital Guatemala. Sí. Por ejemplo, México, capital México, etcétera. Pero aquí hay otras ciudades, etcétera, ¿no? Entonces ahí surge el criterio de Estado-nación. Claro. Es en ese momento. Mejor dicho, Estado. Estado. Nación viene a ser después. Porque, ¿y qué es un Estado? Es un territorio dirigido por el mismo gobierno. ¿No es cierto? ¿Y quién dirige? El rey. No se trata de ponernos de acuerdo entre tú y yo y decir, a ver que el presidente sea Rodolfo, a ver que el presidente sea... No. Aquí el rey. El rey y sus delegados, que son ellos mismos, claro, la élite. Claro, entonces, y esto nos entra a una cuestión que ya no es un dato histórico, pero que reflexionando, ¿qué querían los patriotas del 10 de agosto de 1809? Yo digo, ¿no? Ya es una interpretación, querían una comunidad hispánica de naciones que estuviera presidida, gobernada de lejos por el rey de España, si es que el rey de España era legítimo, no un rey intruso como Pepe Botellas. A propósito, entre paréntesis, tengo aquí una pregunta. Uno de nuestros televidentes dice, ¿por qué se le llamaba Pepe Botellas? A ver, la cuestión es que había que los españoles no lo querían llamar rey, no lo querían llamar majestad, no lo querían llamar soberano, ¿no es cierto? Lo llamaban, cuando formalmente se referían a él, entre ellos, el rey intruso, o sea, el no rey. Y la gente le puso diversos apodos, que diríamos aquí, y uno es llamarlo medio despectivamente, como que fuera igual a mí, Pepe, ¿no es cierto? Pepe. Pero además Botellas. Botellas porque se decía que era aficionado al vino y que le gustaba tomarse sus tragos. Entonces Pepe Botellas para decir, no solo que no es rey, sino que no sirve para nada. Entonces, Pepe Botellas no funcionaba dentro del esquema mental de los patriotas. No, pues era no un querían rey aceptarlo. Legítimo. No venía de ninguna sucesión. Napoleón, aunque eso no nos tocaba discutir a nosotros, ¿qué emperador va a ser, pues? ¿No? Pero bueno, allá los franceses. Pero su hermano, ¿qué rey de España va a ser? Es el rey intruso por la fuerza, ¿no? Y no es así que se nombran reyes, ¿no es cierto? Esa es la cosa. Entonces, si es que logramos casi por un milagro divino que se restaure el trono español con un rey legítimo, Fernando VII o tal vez un hijo suyo, en fin, etcétera. Entonces, lo que quisiéramos los quiteños, esto ya, vuelvo a repetir, me imagino, es, uno, reconstruir nuestro país y hacerlo un país grande, rico y con decisiones tomadas en Quito. Si a eso le llamamos independencia o no, ya es, ¿no?, sometidos a la autoridad general del rey de España, un poco como después se crea la Commonwealth británica, ¿no es cierto? La Comunidad Británica de Naciones, que pertenecen, lo digo de memoria, no sé si es exacto, por ejemplo, Canadá y Australia, sí, en donde las estampillas, las monedas, tienen la imagen del rey de Inglaterra. Pero que en la práctica y en todo son absolutamente independientes. Correcto. ¿No? Ese hubiera sido, me parece a mí, el ideal de los patriotas. ¿Y cuándo se transforma ese ideal? ¿Cuándo encuentran otra manera de ver y pelear por ello? Cuando hay una gran resistencia a dos temas. Uno, porque ellos creían que su propuesta es lógica. Una vez que ya la hicieron, es una propuesta lógica. Nosotros no somos enemigos del rey de España, no somos enemigos de Abascal, no somos enemigos del virrey de Santa Fe de Bogotá, no. Queremos obedecer al mismo rey. Estamos diciendo la verdad cuando tomamos el poder. ¿Por qué una cuestión? ¿Por qué, señor Abascal, es usted virrey del Perú? No como el rey, porque es hijo del anterior rey. Usted es rey porque el rey lo nombró. Pero si el rey está preso en Bayona, ya su nombramiento no sirve para nada. Y entonces
desde el punto de vista de los patriotas quiteños, el proponer este nuevo gobierno, no porque nosotros seamos republicanos, sino porque no queda más remedio, Claro. Es totalmente Es legítimo. de facto, hay, Claro. ¿no? ellos requieren suplir esa ausencia Claro, del poder. Claro, ¿no? Y entonces, peor todavía si es que el rey no gana y va a desaparecer y a lo mejor lo matan. Entonces allí, ¿qué? ¿Vamos a seguir obedeciendo al mismo virrey? Y cuando ese virrey muere, ¿qué hacemos? ¿De quién ¿Elegimos nombre? nosotros? En fin, ¿no es cierto? Por eso, nuestro proyecto es un proyecto patriótico, ¿no es cierto? No le llamaban nacionalista, porque no existían las naciones, pero sensato, racional. Y coyuntural también. Coyuntural. Circunstancial. Y además lo dicen, si es que, como deseamos ardientemente, Fernando VII regresa al trono de España, los primeros que estaremos ahí diciéndole, Majestad, nosotros tomamos el poder en su nombre, ¿no? Se lo entregamos. Eso es lo que dicen, ¿no? Y claro, en pago a la fidelidad que hemos mantenido con usted, rechazando de plano, a pesar de que usted estaba preso en Bayona, a la dominación francesa, en pago de eso, reconozca lo que hemos hecho y eleve a Quito a su dignidad anterior, ¿no? Nómbrela, bueno, eso ya será cuestión suya, capital de virreinato, capital de capitanía general, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la intención no era librarse como de alguien odiado del rey de España, sino construir, y ahí contesto tu pregunta, construir algo, y si no es país, ¿qué es? Y si después se impone una nación, si no es una nación, ¿qué es? Entonces, el 10 de agosto sí es el primer proyecto que viene desde la Navidad de 1808, el primer proyecto de decir, es necesario construir estados y es necesario construir naciones en América hispánica. Postura que luego es derrotada y retoma también el estertor de la corona, lo que quedaba de ella, el control. Claro, ¿no? claro. Y ahí tienes a Carlos Montúfar ya no luchando en las tropas españolas, sino que viene como un pacificador, un delegado de la corona, pero luego se transforma en alguien que subvierte también ese orden. Y que se transforma en el más grande militar ecuatoriano en pelear las guerras de la independencia. Porque la realidad es esa, nosotros no hemos tenido un Napoleón, no hemos tenido un Bolívar, no hemos tenido un Sucre, ¿no es cierto? Lo más parecido es Carlos Montúfar, además formado en el ejército español y coronel del ejército español. Y él lo decía con mucha honra, no era que decía, sí, yo tuve la debilidad de pelear por... No. Por supuesto que peleé por el rey de España. Yo soy español americano. Sí, esa pelea militar, fuerte, esforzada, que además provoca la muerte de mucha gente humilde, ¿no? Porque los nobles de Quito no tenían la fuerza, el número necesario para enfrentarse a las balas y al rigor de una guerra. Son los más humildes los que pelean. Pero ¿qué se quiere ya? Liberados de España, ¿cómo construimos lo que debe venir en vez de y qué acontece? Y no morían solo los pobres. Por ejemplo, el mismo Carlos Montúfar es fusilado en Buga. Una vez que lo toman preso, él se logra escapar de varias prisiones, pero una vez que lo toman preso, la última, lo fusilan, ¿no? Y era soltero, y dicen que las chicas de Buga van a pedir que no lo maten a este tipo tan guapo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya las cosas están, este se insurreccionó contra el rey y lo fusilan, ¿no? Entonces, los heridos de esta guerra son todos los que van a llegar a ser algún día ecuatorianos, ¿no? Y ahí es una cosa que comparten. Los Montúfares van a decir, nosotros perdimos a nuestro más brillante hijo, y el campesino va a decir, sí, 3 hijos míos fueron soldados y también murieron, etc. Claro, los Montúfar y otros de la élite criolla que también resultan afectados, pero habían muchos sin nombre. Claro. Y esos sin nombre
que se vincularon a la lucha, no solo por delegación de sus patronos, sino porque además aspiraban a una condición de vida mejor. ¿Qué es lo que van descubriendo ya una vez terminados los conflictos bélicos que eran continuos? Bueno, esa es otra cosa que no hemos dicho los historiadores. La independencia y las guerras de la independencia y la creación de las repúblicas produce vencedores y vencidos, produce beneficiarios y perdedores. Y entonces diríamos, ¿quiénes ganaron? Los ecuatorianos. ¿Contra quién ganaron? Contra los españoles. Pero eso no es cierto. Por ejemplo, examina, si es que quieres hacer esa historia, cómo estaban los indios antes y después de la independencia. Y allí, de nuevo, esto no se ha dicho claramente, pero yo creo que es inescapable. Si es que te preguntan a eso como historiador, tienes que decir, los indios perdieron. Fueron sometidos a una mayor dominación después de la independencia. ¿No? Por eso lo de último día de despotismo, primero de lo mismo, claro, era una premonición, claro, o ya tenían noción, claro, de lo que iba a ocurrir. Claro, es decir, la sociedad no cambió porque nadie quería cambiarla. Pero hay otros que perdieron. Por ejemplo, me parece, yo no he escrito una historia de las mujeres, ¿no? Pero si es que uno se metiera a escribir y la pregunta fuera, ¿ganaron o perdieron después de la independencia? Yo diría perdieron, ¿no? Por ejemplo, ¿podía existir una Manuela Sáenz, digamos, en época, digamos, de casi cualquier presidente, digamos, del más famoso del siglo XIX, de García Moreno? Era posible perfectamente que el presidente tuviera un amante. Perfectamente, varios lo tuvieron, ¿no es cierto? Pero esa amante hubiera sido reconocida como una especie de primera dama. Imposible, pues, imposible. Perdieron las mujeres. Se les puso muchas mayores trabas. Por ejemplo, el dinero, las propiedades estaban en manos del marido. Claro. Y si el marido moría, del hijo mayor. Así es. No se reconocía su condición de ciudadanas. No. Tampoco se reconoció en esta disputa nueva por el poder los intereses de los indígenas, como has dicho, que era la mayoría de la población, de los esclavos, ¿no? Los negros que llegaron a este territorio y la población mestiza. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O se mantiene una contradicción que hasta hoy persiste, Carlos, que no han podido estos estamentos sociales llegar al poder y resolver sus contradicciones? Ve qué pregunta más difícil y más dolorosa de contestar. Pero la nación ecuatoriana no es una nación justa, no es una nación igualitaria, ¿no? Todavía ahora, no afortunadamente en la mayoría de las situaciones, pero se emplea la palabra indio o la palabra negro como insulto, ¿no es cierto? Hemos llegado a una declaración de que todos somos iguales ante la ley, de que todos somos ecuatorianos y que no podemos fijarnos en el color de tu piel para decir tú eres ecuatoriano de segunda, el otro es ecuatoriano de primera. Pero en la práctica se da, Creo que hemos dado muchos pasos, ¿no? Pero no con la independencia. La independencia agudizó la opresión, ¿no? Terminemos, o por lo menos esta pregunta, diciendo, en último término, yo creo que el intento ecuatoriano de crear una nación ha sido tremendamente exitoso. Porque lo que existía en 1809, en 1810, incluso en 1820, incluso en 1830, 13 de mayo, cuando nos separamos de la Gran Colombia, en realidad no es una nación. Y yo diría, me atrevo, esto es juicio personal y puede haber, el Ecuador ahora sí es una nación. ¿A partir de qué? ¿De una concepción constitucional? Sí, y a partir de que paulatinamente, difícilmente, se han ido reconociendo los derechos de todos. En la práctica quizá no
exactamente iguales, ¿no? Pero también en la práctica mucho más iguales de lo que fueron en la época de la independencia y también más iguales a lo que fueron en la época colonial. Ahora, esos no terminan siendo también enunciados, porque tenemos una lírica interesante en cuanto a derechos, pero una práctica aberrante. Hemos avanzado construyendo infraestructura, con la tecnología, incluyendo derechos hasta de la naturaleza, pero en la práctica somos gente que seguimos manteniendo un pensamiento de hace 2 o 3 siglos atrás. Sí, ¿cómo negar eso? ¿Cómo negar eso? Pero yo diría, por ejemplo, si en una hacienda muere un peón indígena, el patrón no puede decir, no se atreve a decir, vea, yo lo maté porque era un insolente, ¿no? Pues bueno, señor, usted mató a un insolente, hasta le creemos, pero usted va preso. Sería lo normal. Existe un... Eso no acontecía antes. No acontecía antes, pues murió un indígena, nadie sabía qué pasó, ¿no? Nadie le importaba, ¿no? Es triste decirlo, pero esa era la realidad, pues, ¿no? Etcétera. O sea, creo yo que el 90, tal vez más, tal vez el 100% de los ecuatorianos nos sentimos ecuatorianos. Carlos, ¿tú crees con perspectiva histórica que en la actualidad estamos respetando los derechos de las mujeres? Hay derechos políticos, civiles, que a diario vemos en la prensa, ¿no? O en el corrillo, entre nosotros, charlando, de mujeres que son absolutamente vilipendiadas. De que el marido o la pareja las pega, por ejemplo, y Sí. a veces las pega con brutalidad absoluta, que se puede ver en su rostro, etcétera, Sí. y nadie dice nada. Pero te ¿no? reitero, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos profesionales Sí. son vulnerados. Sí, pero yo te diría, si hacemos una comparación, hemos caminado bastante, ¿no? Yo diría desde comienzos del siglo XX, por ejemplo, sería increíble pensar que los indios, que los negros, que las mujeres tienen tantos derechos como tienen realmente a comienzos del siglo XXI. ¿Estamos en el ideal? No, y tenemos que seguir luchando para alcanzarlo, pero hemos caminado. En esta parte final, ya casi por terminar el programa, quisiera tu comentario respecto de la postura que tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha dicho es posible seguir soñando en una gran Colombia, en sumar esfuerzos regionales para hacer de esta una región importante con posibilidades de cooperación y desarrollo. ¿Es esa una postura que se compadece con la realidad? A ver, yo te diría, primera parte, cuando los historiadores pronosticamos el futuro, casi siempre nos equivocamos, ¿no? Sí, con el pasado tenemos problemas. Sabía que esa iba a ser una respuesta. Pero la otra parte de la respuesta es decir, estamos viviendo, y no solo el Ecuador, el mundo, una época de cambios radical, tan grande como la que produjo la agricultura, o sea, la domesticación de plantas, y la ganadería, o sea, la domesticación de animales, que cambió todo. Por ejemplo, creó la propiedad privada, ¿no es cierto? Okay. Y el concepto de la familia. Y el concepto de la familia, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que está cambiando ahora? Nos parece que es ya muy antiguo, pero es la revolución industrial que creó la máquina de vapor, y con ella ferrocarriles, barcos, telares, el automóvil, y con ello creó la electricidad. Bueno, la electricidad es un fenómeno natural, pero lo controló y lo produce, etc. Y creó, que es lo que nos toca a nosotros, la computadora, el internet y la inteligencia artificial. Esto va a cambiar, está cambiando todo. Entonces, en este mundo nuevo, que ni los historiadores ni nadie puede conocer y decir, yo sé lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es muy posible que las identidades se amplíen y reconozcamos, por ejemplo, qué nos diferencia de los colombianos, qué nos diferencia de los peruanos y qué nos une.
y probablemente tendríamos que reconocer que nos unen más cosas que las que nos diferencian, ¿no es cierto? ¿Y eso te conduce a dónde? Me conduce a que probablemente, pero aquí no me atrevo a decir nada porque casi seguro será falso, probablemente vayamos incluso, no digo mañana ni pasado ni en la próxima década, pero vayamos, digamos, en el próximo siglo a una redefinición de los estados y cada vez nos unamos en comunidades como la comunidad hispánica y finalmente con la comunidad humana. ¿Los procesos individuales caben como actores principales en este momento de la historia o deben ser procesos colectivos? Yo creo que deben ser procesos colectivos. ¿Tú crees que la gente está pensando en ello o tienen derroteros propios, únicos? Yo voy por allí y el resto no me importa. La mayoría de las personas pensamos solo así, ¿no? Porque lo que yo sé es lo que yo quiero, lo que yo necesito, etc. Pero yo mismo no puedo en la práctica decir, bueno, yo no voy a tener teléfono celular, yo no voy a tener internet, yo no voy a tener computadora. Es casi como decir, yo me voy a convertir en un eremita que vive en la montaña pensando en lo que quiera que sea, ¿no? Pero eso para el 99,99% de la población no existe. Y entonces yo, parte de la humanidad, me conecto con la humanidad, ¿no? Muy bien, hemos terminado esta entrevista con Carlos Landázuri, muy interesante su perspectiva de historiador y también de analista del momento actual, de cómo estamos vinculándonos los seres humanos con nuestra propia identidad y con nuestra propia necesidad de juntarnos con otros para alcanzar derroteros. Mil gracias por acompañarnos. Recuerden, cada domingo tenemos el estreno de un nuevo capítulo, pero día a día tenemos información importante también en nuestro canal. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Suscríbase, estamos en YouTube y en las demás plataformas. Que la pasen muy bien, cuídense y hasta pronto.